siento más gaditano y que no quedase tan mal como realmente, bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo en que efectivamente, bueno, preferido que viniese Tere. Yo de hecho no hubiera venido a escucharme a mí, pero sí que hubiera ido de cabeza a un acto de Tere, pero es lo que toca. Las razones son bastante profanas. Un problema con la reserva es sobre todo una huelga de trenes en Bélgica a nivel estatal que le ha impedido llegar al aeropuerto y que ha hecho que se tenga que desplazar la misma hasta Düsseldorf para intentar llegar aquí a tiempo. Bueno, a tiempo no, no va a llegar ya a tiempo, pero al menos llegar a Madrid. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Pues que toda nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros ferroviarios belgas que están luchando, y que si el capitalismo transnacional es el enemigo, también tienen que ser transnacionales las resistencias y luchas y la solidaridad con aquellos que están defendiendo los mismos derechos y los mismos principios por los que nosotros combatimos y que creo que son los que nos han traído aquí hoy. Este es el típico guiño populista para abrir bocas, ¿sabes? Y lo de Podemos que nos va un poco a la marcha. Y luego también me ha pedido Teresa que os diga que, bueno, que en cualquier caso somos un equipo, que quien piense que todas las cosas que hace ella las hace en solitario, pues está equivocado. De alguna manera enlazamos con esta política profana de la que nos reivindicamos, esta construcción de actores en primera persona, el plural, o quizá esta feminización de la política de la que hablaba Ada Colau hace poco, que no necesariamente tiene que ver con los géneros, sino con el hecho de hacer política desde abajo, en igualdad de condiciones, sin necesidad de grandes caras, ¿no? Y en nombre, por lo tanto, ya no solo de Teresa, sino de su equipo y de la gente de Podemos, pues agradeceros la invitación, deciros que nos llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, y intento transmitiros lo que hemos preparado para esta charla. En primer lugar, el caso de Bankia es fundamental e interesante por lo paradigmático de su ejemplo, ¿no? Paradigmático de este supuesto neoliberalismo, ¿no? Que con dinero público socializa pérdidas privadas para sanearlas a base de fondos pagados por todos y luego volver a privatizarlos, ¿no? Muy lejos queda ya aquella concepción liberal clásica en la que el Estado se retiraba para que el mercado de alguna manera se desarrollase libremente, la mano invisible pues de alguna manera compensase los distintos egoísmos particulares de cada cual. El Estado en el neoliberalismo, lejos de desaparecer, como algunos teorizaron muy erróneamente hace años, simplemente ha cambiado su papel y ha mutado a ser un agente mercantilizador de primer orden, es decir, el rompehielos del capitalismo, abriendo mercados y llevando el reino de mercancía allí donde antes no existía. En ese sentido, retomamos de alguna manera aquella fórmula de Susan George, ¿no? Cuando decía que el libre mercado era la libertad del zorro en el gallinero, y claro, los estados de alguna manera son los que abren la puerta del corral, y de ahí que haya que reivindicarles de alguna manera esta responsabilidad por haber sido quienes, bueno, pues nos han metido un poco donde estamos, y no solamente, evidentemente. Porque hay que entender los rescates, como el de Bankia y tantos otros, como la red de seguridad con la que el capital transnacional juega la ruleta rusa, y muchas veces incluso con nuestro propio dinero, sabiendo que, bueno, que a última instancia siempre va a haber más salvación, y las leyes y toda esa lex mercatoria, ¿no?, a favor del derecho corporativo internacional, como la armadura legal del capitalismo, como la reforma propia del artículo 135 tan famoso, ¿no?, la Constitución de hace un par de años, como aquella armadura legal del capitalismo transnacional. Claro, el diagnóstico yo creo que más o menos estaremos todos de acuerdo, ¿no? Aquí hay que empezar a afinar un poco. A día de hoy, posiblemente, si tuviésemos que resumir cuál es el principal problema al que nos enfrentamos, es la oligarquización del poder político y económico, es decir, que el hecho de que cada vez está concentrado en menos manos y esa interdependencia, ¿no?, de esas dos esferas. Esto que en Podemos, porque molamos así pues bastante, ¿no?, pues llamamos casta, pero aquí yo creo que como estamos en confianza podemos seguir llamando oligarquía y seguramente lo vamos a entender todo bastante bien. Y hay que empezar a decir cosas de política fundamental, que desafortunadamente parece que se nos han olvidado, ¿no? Sin reparto de riqueza y sin soberanía popular simplemente no hay democracia. Es así de sencillo. Y claro, cuando hablamos de recuperar la soberanía popular y demás, y cuando hablamos de poner la economía bajo un control social, pues retomo de alguna manera una fórmula que ya ha arrancado Carlos anteriormente, ¿no? Claro, nos estamos refiriendo a dos procesos que se tienen que dar en paralelo y de forma interrelacionada. Evidentemente, por un lado, tenemos que someter la esfera económica o subordinarla a la esfera política, pero por otro lado tenemos que subordinar la esfera política al control ciudadano. Si no, simplemente estaremos dando un único paso y nos quedaremos completamente cojos y poco habremos avanzado. En ese sentido,
no escuchéis de nuestra boca ninguna nostalgia fordista del pasado. El modelo de las cajas de ahorro no es el modelo al que tenemos que acceder. Poco importa que sean semipúblicos o privadas, si siguen siendo el chiringuito de unos pocos que no han sido elegidos democráticamente y que no son controlados por la ciudadanía, no servirán para nada para los objetivos de cambio social que nos proponemos. En ese sentido, reivindicar una resignificación de lo público, en el que evidentemente está la pata institucional, ¿no?, estatal, autonómica y local, pero también está la pata fundamentalmente popular y ciudadana. Y en ese sentido, lo que aquí tenemos que reivindicar como una banca pública es la necesidad de construir una economía social para y desde abajo, de las y los de abajo. Una economía en primera persona y plural, bienes y servicios comunes gestionados de forma común y que respondan a las necesidades comunes. Y para eso necesitamos un cambio en el marco institucional, evidentemente, una nueva ética económica, pero sobre todo una ciudadanía organizada que sea la que lleve a cabo esos proyectos de autoorganización económica desde abajo. Claro, en un momento en el que se habla mucho de la necesidad de las pequeñas y medianas empresas, como antes nos decía Carlos, yo creo que aquí el tamaño importa, pero no tanto. Lo realmente importante tiene más que ver con lo cualitativo, es decir, qué relaciones de producción y de trabajo tienen lugar en estas empresas, qué tipo de desarrollo económico contribuyen, qué relación tienen con la biosfera. En ese sentido, romperíamos una lanza a favor de todas las experiencias que a raíz de la crisis, a toma de conciencia de mucha gente, han surgido en torno a la economía social y solidaria, el cooperativismo, las finanzas éticas, la comercialización alternativa, el ahorro responsable, el consumo responsable, y que viene de alguna manera a sumarse a la caja de herramientas de otros movimientos sociales, de otras iniciativas que ponen la justicia social, económica y medioambiental en el centro de un cambio de transformación social. Y si entendemos que esta justicia es nuestro horizonte estratégico, por lo tanto financiarla debería ser una práctica coherente y necesaria, y para eso debería servir una banca pública. Ahora bien, aquí hay una serie de problemas, y con esto tiramos un poco más de la lengua y que termino porque creo que igual no me da mucho más tiempo. Creo que parece que estamos todos de acuerdo aquí en que Bankia puede ser un perfecto germen, la banca nacionalizada, para un banco público. Claro, la pregunta es hasta qué punto ese banco público debería ser un germen para una banca 100% pública, es decir, para controlar el conjunto del sistema financiero. Y claro, la pregunta quizá hay que hacer de otra manera: ¿puede un banco público servir para los propósitos que tenemos de cambio, de transformación económica, si se encuentra siendo minoritario dentro de un sistema privado mayoritario que está sometido a una regla de competencia que le son completamente contrarias? Es decir, si estamos de acuerdo en que los servicios bancarios son un servicio público fundamental y que el acceso al crédito es un derecho básico, ¿de verdad es el mercado la mejor manera de asegurar y garantizar el ejercicio de estos derechos? En ese sentido, bueno, pues dos argumentos económicos y no tanto políticos, ¿no? El primero es que habría un riesgo evidente de desapalancamiento de empresas que de alguna manera utilizarían esos créditos más beneficiosos, ¿no?, de esta banca pública para soltar lastre de su endeudamiento privado y cogerlo en estas condiciones más ventajosas, y por lo tanto lo que tenemos es una especie de nueva socialización de la deuda privada. Y por otro lado, porque actualmente el grueso de la corrupción y de la especulación financiera se da a través de o directamente realizada por la banca privada. Por lo tanto, ¿queremos que una banca pública conviva dentro de ese marco más general, tan hostil a él mismo? ¿O incluso creemos que es posible que lo sea, ya no solamente cuestión de voluntad, sino de posibilidad real? ¿Tendría posibilidad de vivir en ese sentido? Bueno, pues seguramente no me habríamos movido mucho de aquel símil del zorro en el gallinero. Y es que quizás es que el sistema bancario actual simplemente es incompatible con la democracia, y si lo que queremos es democratizar la vida, tenemos entonces que pasar necesariamente por la transformación del sistema bancario. Claro, aquí nadie habla de nacionalizar el ahorro privado, ¿no?, que supongo que es algo que llama mucho la atención cuando vas a tertulias televisivas, ¿no?, porque es bastante escandaloso. Simplemente lo que hablamos es de poner bajo control social y ciudadano a las entidades que gestionan algo tan fundamental como el ahorro de todos. ¿Para qué? Para poder controlar conjuntamente y democráticamente aquello que queremos hacerlo, y para que responda a fines bueno, pues de transformación social. Y en este sentido, pues estamos de acuerdo, ¿no?, paso a paso, este es el horizonte. Aquí hoy a lo que estamos y a lo que debemos de seguir estando y a lo que animaremos desde Podemos a seguir trabajando es a conseguir que efectivamente esta estafa que en parte ha pasado por Bankia sea el germen de una recuperación, ya no solamente de una banca pública, sino de la soberanía económica y de una nueva economía hecha
desde, para y por las y los de abajo. Muchas gracias.